en esta sección que tanto nos gusta, hablar de temáticas en general, pero asociada siempre a algún libro en esta lectura recomendada que siempre hacemos. Y hoy más que nunca se van a abrir seguramente otras aristas, otros enfoques, porque el libro, como les comentaba, se llama Detrás de los barbijos, curar y cuidar en la pandemia, crónicas del personal de la salud. Ya el título nos mete en un tema que seguramente nos haga preguntar en voz alta, y acá tenemos del otro lado, vamos a estar hablando con alguien que nos pueda dar una respuesta, o por lo menos un parecer, estando ahí adentro, y con quien vamos a hablar es uno de los tres autores, sumados a Celeste del Bianco, a Eugenia Traverso Bior. Bueno, él es José María Malvido y está en línea con nosotros. José María, muchísimas gracias, bienvenido a Otra Galaxia y gracias por sumarte a este programa, a charlar un ratito. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias a ustedes. Un saludo también a las y los oyentes y gracias a ustedes por la comunicación. No, por favor. Bueno, me gustaría, antes de meternos en el libro, seguramente vamos a entrar y salir del libro varias veces, porque bueno, obviamente es un tema que lejos de terminarse, sí, con la vorágine que por ahí lo llevó a escribir estas líneas en su momento, estamos un poco más tranquilos, pero bueno, antes que nada, quiero saber cómo estás vos hoy, cómo están ustedes, cómo están tus pares, cómo están tus colegas hoy, después, si se quiere, del momento más álgido, ¿no?, de todo. Bueno, mirá, la verdad que la sensación es esto que vos planteás de saber que esto no se terminó, pero y nosotros hemos cambiado, digamos, nuestro trabajo, pero hemos mantenido una intensidad muy parecida. Ah, okay. De hace meses a esta parte hemos tenido la demanda de aquellas enfermedades desatendidas. Claro. Y bueno, el movimiento general de los hospitales, de los circuitos de salud en general, está aumentado a expensas de muchas cosas dejadas de lado durante la pandemia. Uh-huh. Y por lo cual nosotros obviamente no vamos a decir que estamos ante ese mismo trabajo, sino que en la intensidad, sino que estamos en una cantidad de trabajo y de estar atentos a todas estas cosas, ¿no? Digámoslo, tenemos muchos pacientes, en mi carácter de infectólogo, muchos pacientes con enfermedades infecciosas que están, claro, muy vinculadas a las condiciones socioeconómicas, uh-huh, desatendidas, y en ningún momento dejamos de continuar, la atención de la pandemia, ya, claro, sea en forma de vacunación, en forma de cuidar la presencialidad en las escuelas e hisopar a docentes primeros, alumnos después, uh-huh, por lo cual vamos de desafío en desafío, ¿no? De aquel, claro, desafío que inicialmente nos llevó a escribir el libro, que tenía que ver con todo lo novedoso de la pandemia, vamos ahora a aprender a convivir con la pandemia y seguir atendiendo aquellas cosas habituales para nosotros. Claro, claro. O sea, preguntarte por si te pudiste tomar unos días, si pudieron descansar, todavía suena medio utópico, o pasará dentro de poquito. Pero digo, a cómo venían, ¿pudieron tomarse, aunque sea decir, che, vamos a dividirnos un fin de semana cada uno, pero como para bajar un poco, tal vez ahora que se puede, si bien siguen atendiendo todo lo demás, ¿no?, como recién nos comentaba? Sí, de hecho estamos en estos días en los cuales esas pequeñas licencias, sí, que fueron suspendidas se han dado con la idea de justamente, ¿no?, como decías, de alguna manera escalonarnos, y también sabiendo que todos estos periodos que se llaman picos, olas o como fuera, sí, implican mantener la atención, pero por momentos tratar de soltar, de descansar un poco para poder seguir una atención que durante un tiempo más va a seguir mezclada entre las patologías habituales, la pandemia, y que la verdad que en lo personal, lo que te cuento, y creo que a muchos de mis compañeros del sistema de salud, que no, uh-huh, son solo los médicos, le pasa lo mismo. En el momento de la adrenalina uno está acostumbrado a trabajar en esa intensidad, y en los momentos de baches, tener baches, digo, con respecto a la pandemia específica, claro, claro, COVID-19,
tener, digamos, la lucidez y la constancia de atender a todo lo demás que había estado desatendido, bueno, también te genera como un movimiento, ¿no? Estuvimos mucho tiempo atendiendo lo mismo de carácter reiterado, repetitivo y sistemático, y ahora hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Ahora nos metemos, así como les dije que íbamos a estar saliendo y entrando en el libro, si bien todo tiene que ver, pero ya metiéndonos en las crónicas puntualmente, ¿cómo fue eso? Digamos, necesitaba esa necesidad de escribir en ese momento puntual. Primero, antes de pensar en cualquier libro, antes de pensar en cualquier publicación, era una forma un poco de descarga, si se quiere, como una bitácora, como aquel marinero que tiene la bitácora de viaje, ustedes un diario, unas crónicas de lo que iba pasando. ¿Cómo surge esa necesidad de escribir? Sí, tal cual como vos lo decís, primero surge de una sensación de transformar la incomodidad del momento. Nosotros, a mí me gusta siempre contar que para nosotros la pandemia empezó mucho antes del ASPO y empezó en esos meses que después con el tiempo habían parecido meses exagerados, de que se hacían largos y que incluso nos mirábamos y los pacientes todavía no llegaban, pero fueron meses muy intensos de entrenamiento, Claro. de conseguir insumos, de ver las imágenes de Europa y sentir que iba a venir algo para lo cual el sistema no estaba preparado, y entonces ante esa intensidad empecé a escribir como un elemento, como vos decís, de alguna manera saltar. Sí. Y saltar, mirá el fallido, en vez de soltar dije saltar, pero había algo así, ¿no? Algo de que íbamos hacia algo inédito, Claro. que teníamos muchas sensaciones y que eso tenía que encontrar cauce porque había que estar lúcidos y bien predispuestos para atenderlo. Entonces, la verdad que ahí, como los primeros pacientes que llegaron a la Argentina se atendieron en el aeropuerto de Seiza, luego en el hospital de Seiza, que tiene una capacidad bastante chica, y entonces sabíamos que después veníamos nosotros y bueno, Claro. empezamos a tener los primeros casos en el Hospital Balestrini de Ciudad Vita en La Matanza. Eso generó contacto con la prensa, para mí algo hasta ese momento inusitado, aunque Claro. a mí me gusta y yo hago radio y todo eso, nunca me había pasado de que me llamen por cuestiones médicas, digamos. Claro, sí, sí. Y ese vínculo a mí me generó a través de Julio Leiva, con el quien yo tenía un previo vínculo, que Julio me diga todo lo que me estás contando, que en ese momento era en carácter de fuente para los diferentes medios, Sí. sentate y escribilo. Y bueno, eso empezó como un ejercicio, después empezó en Filonews, pasó a un Instagram propio, ahí se sumó mi compañera que tenía todo acumulado y lo transformaba en fotos, y fuimos vinculando el texto en la foto, y bueno, Claro. Celeste del Bianco con el oficio de la periodista fue la que después nos fue guiando hacia el libro. Claro, acomodando todo. Y en ese momento, cuando empieza justamente, según me relatás, la escritura, hoy casi a 2 años, ¿no?, de ese momento, ¿con qué información contaban? Digamos, porque nosotros, cuando digo nosotros me separo, vamos a ponernos los civiles, ¿no?, los que vivíamos todo esto, que no éramos médicos, que pertenecíamos al rubro médico, ¿no? La poca información que uno tenía era, bueno, lo que iba llegando por TV, por radio, lo que uno podía leer en algún periódico, en algún portal, lo que tal vez algún familiar, lo que uno veía en Europa, como vos bien decías hace un rato. ¿Ustedes contaban con algún tipo de información por ahí más precisa, de profesional a profesional, contactándose con profesionales tal vez de Europa que ya la estaban pasando? Digamos, ¿cómo iba esa espera que vos me decís mientras iban nutriendo de insumos y demás? ¿Cómo era la espera en cuanto a información de la enfermedad? Mira, yo en ese momento, a través de este, primero era obviamente todo muy dinámico y todo muy incierto, ¿no? Claro. De hecho, en ese vínculo entre lo que vos decís, que eran los médicos, el periodismo, y de esa manera también comunicar, había muchas cosas que al día de hoy no podemos contestar, imagínate en ese momento. Claro. Y después la Sociedad Argentina de Infectología, de la cual yo durante la pandemia me incorporé a una comisión que ya tiene prearmada, que tiene que ver justamente con la comunicación, fue en principio fuente
de datos científicos, que por supuesto íbamos aprendiendo lo que venía de Europa, y después fue en paralelo a la atención, a lo asistencial, nosotros hemos tenido que dar una atención que tenía que ver justamente con la comunicación. Por suerte, así como había mucha desinformación, también había mucha gente y muchos periodistas y muchos medios que recurrían a las sociedades científicas, que de alguna manera ya estaban en contacto con las sociedades científicas europeas, claro, o de Estados Unidos, o bueno, de todo el hemisferio norte donde las cosas ya estaban pasando, pero bueno, a veces tener esa información no nos sumaba mucha certeza, sino que al contrario, era difícil porque lo que salía en los diarios nosotros ya sabíamos que lo teníamos desmentido por la poca evidencia científica. Así fue pasando con las diferentes drogas que si hoy por hoy le decimos a la gente y le hablamos de la ivermectina, de la cloroquina y de todas esas cosas que en ese momento a los primeros pacientes le hemos puesto 3, 4 tratamientos al mismo tiempo y eran cosas que se desestimaban a las pocas semanas, ¿no? Entonces, sí, tremendo. De alguna manera teníamos una rueda de información previa a la que se comunicaba, pero que también se iba desestimando cuando llegaba la noticia, así que era complicado. ¿Y cómo tomabas la decisión? Porque así como decís que todo lo que circulaba, que acabas de enumerar recién, que acabas de contar, también vivimos, y hay que decirlo, como muchísimos periodistas citando a fuentes científicas, tratando de llamarte a vos, como decías, por ahí no estabas acostumbrado y sin embargo empezaste a recibir llamados o demás, y consultaban a fuentes médicas, ¿no? Para tener. También hubo un montón de otros periodistas que dijeron boludeces por todos lados y jugando con cosas serias y llevando... queriendo sacar algún rédito siempre político y demás, con todo esto, porque también lo hubo, digamos, y está bien, creo que decirlo. ¿Cómo te llevabas vos cuando escuchabas, no? Porque ahora que ya lo podés decir con más tranquilidad, digamos, habiendo transitado, como decía, casi 2 años y demás, calentura, ganas de ir al piso a desmentir todo, te fuiste aprendiendo a tomar las cosas de alguna otra manera. ¿Cómo te cayó todo eso? Mirá, la verdad que por eso destaco, obviamente no fue la única sociedad científica que se manejó de esa manera, hubo otras también, pero me parece que hubo en eso la misma enseñanza que nos va a quedar de la pandemia, que tiene que ver con el trabajo en equipo y entender que atender a la gente o la salud no implica solo... una cuestión que tenga que ver con lo académico, sino que hay muchas cuestiones de lo social. Yo creo que hoy en día sigue habiendo una desinformación contra la que luchamos y la que nos hace aprovechar esta nota para decir que necesitamos que cumplan los esquemas aquellos chicos de 18 para abajo que nos están quedando con esquemas incompletos. En ese momento, te digo la verdad, lo tomaba de la misma manera que ahora, con el esfuerzo que implicaba en el medio de actividades, digamos, maratónicas y de días que ya no sabía qué día eran, como una actividad tan necesaria como la de atender a los pacientes. O sea, había que ponerse en modo asistencial, sacarse todo lo que teníamos encima puesto de el elemento de protección y los hisopos y todo eso, y pensar que era tan importante al paciente que estábamos viendo si teníamos que pasar a terapia intensiva porque le faltaba el aire, cómo poder dar una nota a cualquier medio del país en cualquier momento y a cualquier hora, desde el medio más chico de una provincia hasta el medio más grande. Quizás ahí teniendo en cuenta que tenías que tener desgraciadamente más cuidado o menos cuidado en las buenas o las malas intenciones de esos medios, ¿no? Sí, totalmente, y llama la atención porque uno lo entiende, no lo entiende en realidad, pero bueno, más o menos se la podía ver venir en ese momento, ¿no? Hace, insisto, 2 años atrás, pero llama la atención también 2 años después seguir teniendo que aclarar, y sobre todo me imagino a ustedes, ¿no? Que son los que vos decís, mirá, vos, hace 2 años que estamos en esto y tengo que seguir diciendo que por favor vacunen a los chicos, que no pasa nada, que no le va a salir un tercer ojo. Digo, esas cuestiones, calculo que en un momento ya deben hinchar las pelotas, perdón por decirlo de esa manera, pero me imagino y me pongo un poco en sus zapatos, o por lo menos lo intento, digo, ya debe decir, bueno, que joda esto. Sí, el ejercicio que yo siempre intenté hacer es hacer de cuenta que cada llamada era un paciente que estaba del otro lado de la mesa y que le estaba sacando las dudas a alguien bien intencionado, aunque muchas veces, porque
es más complicado que un paciente que pueda no entender la consigna o que pueda tener la duda concreta, ¿no? Ahí está la repercusión de lo que conlleva. Además, durante toda la pandemia a nosotros nos pasó, y eso un poco también se refleja en el libro, que nosotros vivíamos tan adentro que no nos enterábamos desde afuera. O sea, yo me enteré que no teníamos ministro de salud o de la renuncia del ministro de salud y el porqué de la renuncia un día a las 12 de la noche, cuando por ahí de las 6 de la tarde todo se hablaba de eso. Claro, sí, Hay que entender que para los que estuvimos atendiendo la pandemia, las noticias iban mucho más rápido que lo que nosotros teníamos tiempo de poder atender, porque estábamos con otras prioridades. Pero bueno, me parece que eso también nos viene a enseñar, ¿no? Yo al menos que, además de ser médico, me apasionan las comunicaciones, me parece que lo que tenemos que aprender es que la actividad va hacia un lado y hacia el otro, porque vuelvo a decirte, así como tenemos la posibilidad de que hoy vos me estés preguntando y yo pueda contar, la idea en ese momento era obviamente salir a contrarrestar aquellas cosas que no, siempre con respeto y siempre planteándonos en lo que sí, y por otro lado, y que es otro de los objetivos del libro, tratar de trasladar que había mucha gente trabajando en silencio, como para que un comentario de un canal de televisión me arruine todo ese trabajo, ¿no? En Detrás de los Barbijos vas a encontrar historias de la gente de lavandería, de la gente de los camilleros, de los ambulancieros, de la gente de limpieza. Esto fue algo que quedará para siempre, y esa es la intención, ¿no? Que quede como un retrato de época, que no tuvo que ver solamente con por ahí los infectólogos o los médicos que podíamos dar respuesta en un medio, ¿no? Me imagino a la que estuvo limpiando habitaciones todos los días sin parar y tenía las manos lastimadas de la lavandina, llegar a su casa y escuchar a hablar de que todo no era verdad, que las cosas no pasaban, ¿no? Sí, me imagino. ¿Y cómo eran esas? ¿Tenían por momentos, porque me imagino la vuelta a casa, no sé cuándo se daba, después de qué cantidad de horas o de días, o muchos también colegas tuyos que por ahí optaron, sobre todo en el primer tiempo, por ahí que la familia, sobre todo si tenían niños o si compartían los espacios con otras personas, que por ahí se vayan a otro lugar los que pudieron, o el médico que podía por ahí trataba de irse a otro y tuvo también mucho tiempo sin ver a la familia. Pero ustedes tenían algún tiempo, decir, cuando bajaban se encontraban en alguna sala de reunión justamente con todos los que hacen el laburo, ¿no? Con esto que vos me decías, con el camillero, con la que limpia, no sé, en algún momento se juntaban, bajaban, viste, un cambio y aunque sea se tomaban algo, una gaseosa y charlaban de otra cosa, o era impensado en ese momento. ¿Había un tiempito, aunque sea como para bajar? Mira, en ese momento la verdad que ese tipo de cruces se daban de manera espontánea y a veces en contexto de colapso, ¿no? Fue muy habitual incluso para nosotros y muy desgastante las discusiones y para mí como infectólogo que de alguna manera tenía la responsabilidad de manejar lo que sería como el operativo general del hospital. Claro. Se daban muchas situaciones muy incómodas porque con razón muchos compañeros planteaban diferentes cosas, los insumos al principio no fueron los mejores, pero al pasar los días se daba al revés, ¿no? Que encontramos esa complejidad, esa complicidad, dado esto de que no todos volvíamos a nuestras casas y podíamos hacer la catarsis que necesitábamos. Muchos, como me ha pasado a mí, estuvimos lejos de nuestros nenes chiquitos, y en ese contexto lo que al principio era crispación y era enojo pasó a ser digamos, quizás no estaba en el momento de la Coca-Cola, pero sí estaba el chiste en el pasillo, la mirada cómplice, el ver a alguien pasar y seguirlo por detrás porque sabías que iba derecho a sentarse a algún lado a llorar y a desahogar. Y bueno, de esa manera pasamos de que al principio fue todo tensión a que después fue todo espalda con espalda. Perfecto. Y sí, hay muchas historias también ahí en el libro y muchas más que nos quedarán para siempre, de mucha gente que además tenía muchos rituales de llegar a su casa y tener desde ser manguereados en la puerta literalmente a que los nenes la saluden desde la otra habitación, digamos, había mucho miedo. Y si bien en mi rol tenía el objetivo de calmar al personal, obviamente que era todo entendible, y bueno, y la verdad que nos ha dejado mucha enseñanza en esto del trabajo
entre todos y saber que cada pasito y cada rol era importante. Por eso a mí me gusta remarcar y sentir que el libro, que además está con la editorial Marea de por medio, sí, muy generosamente cedido todo al Hospital Balestrini, para nosotros eso, más allá de ser dinero que va a ingresar por la cooperadora, es un símbolo también, ¿no? Porque las historias salieron de los pacientes y de la gente del hospital y vuelve al hospital. Y un poco la idea es esa, ¿no? Cada uno lo vivió de cada manera y todos nos dimos cuenta que nos necesitábamos todos, así que yo creo incluso que eso pasó en la sociedad. Sí, Lo que pasa es que, bueno, nosotros tuvimos un incómodo pero privilegiado lugar que nos permitió ir dejándolo retratado. Totalmente. Estamos hablando, para aquellos que tal vez se estén sumando, se sumaron un poquito más tarde, José María Malvido. Él es médico infectólogo y docente también de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, y es también coautor junto con Celeste del Bianco y con Eugenia Traverso Bior de este libro que estamos recomendando y que estamos hablando también, que se llama Detrás de los barbijos, curar y cuidar en la pandemia, crónicas del personal de la salud. Sin ánimos de spoiler del libro y demás, al cual por supuesto invitamos a todos a que se sumen, a que se puedan interiorizar un poco más. Por ahí lo retratan, yo todavía no tuve la suerte de leerlo, por ahí eso lo retratan las crónicas, por ahí no, pero ya que estoy te lo pregunto, ¿cómo a vos y también por tus colegas tuvieron algún tipo también de secuelas que hoy por hoy están viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, secuelas, digo, de estrés, ¿no? De psicológicas, de momentos de decir, che, me cuesta dormir, ahora voy recuperando de a poco, digamos. ¿Tú pasaste por eso? Sí, yo tengo muchas dificultades para dormir desde siempre, por lo cual a mí todo el momento de tensión me fue totalmente agotador, pero... sí, ese no era un problema nuevo. No era un problema nuevo y de alguna manera, ya te digo, viste que estamos aquellos que ante la adrenalina por ahí nos activa más y otros que ante esa situación era más la sensación de sentirse superado. De una manera u otra lo que nos generó es un desgaste y algún tipo de repercusión, diría yo, como silenciosa, viste, claro. y un agotamiento de esto. A mí me apasiona, me gusta, y de hecho también de ahí parte el libro, acumular imágenes, pero de alguna manera todas esas imágenes acumuladas, esas historias acumuladas, las que están en el libro y las que no, nosotros en el Instagram, que se llama @detrás de los barbijos, como el libro, tenemos escrito 2 años todos los días, y honestamente todo eso ha quedado como acumulado, ¿viste? Claro. Obviamente a algunos les trajo más consecuencias que a otros, a unos de una manera, a otros de otra, pero claro que ha dejado huella como seguramente ha dejado huella también en el que tenía su kiosco y lo tuvo que cerrar, o hoy en día en la huella social que nos queda con la situación socioeconómica, ¿no? Sí, han quedado huella. Obviamente a mediados de la pandemia se empezaron a mover las estructuras de parte de la salud que intentaban contener con grupos y con apoyo a la salud mental a todos los que en ella estábamos trabajando en esa famosa primera línea o en esa atención directa con los pacientes. Pero sí, yo creo que nosotros, que aquellos que no son personal de salud también desde algunos lados, todos hemos quedado con alguna secuela o marca. Esperemos que nos permita ser transformado en algo positivo, ¿no? Que sí. Ahí, volviendo al libro, también es otro de las cosas. Yo te cuento, te hago una anti-promoción del libro, sí. Que es que yo ya no lo puedo leer más, digamos. Claro, o sea, me imagino. Yo esas historias, entre que las escribí el día que pasaron, las volví a ver y todo, llega un momento que las historias duelen. Claro. Duelen o movilizan en realidad, porque eso también era otra cosa, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos, y por eso también la valentía de Editorial Marea, nos planteamos a armar un libro de esto, decíamos, la gente no va a querer saber nada, si la gente está cansada de la pandemia, ¿por qué va a querer leer? En realidad ahí adentro vas a encontrar historias de todo tipo, historias que te sacan sonrisas, historias que te ponen mal, historias que te incomodan, pero al fin y al cabo son todas historias que nos pasaron a todos, y entonces
de alguna manera intentan que se transformen en algo que no quede justamente como vos decís, ¿no? Como secuela, sino que quede como expresado. Total, y también es una forma de poder llegar y poder abarcar algo que transitamos todos, como vos bien lo dijiste, ustedes dándole pelea desde el frente, el otro con su negocio cerrado, el otro teniendo que quedarse en su casa por laburar, no sé, digo, cada uno le pegó, pero todos lo transitamos, y también es conocer cómo la fuimos viviendo, ¿no? Es como que estaría bueno hasta incluso un libro, obviamente, cómo la atravesé yo, no creo que le interese a mucha gente, pero digo, pensándolo en ese sentido, está bueno como también entender al otro, ¿no? Cómo la fuimos pasando todo, en este caso, algo que nosotros por ahí no teníamos, no teníamos el foco puesto, porque no estábamos ahí adentro, y de hecho era cada vez más limitado en esa época el ingreso al hospital. Yo fui padre, por ejemplo, en pandemia, y prácticamente hasta último momento casi que no entro ni siquiera al quirófano, a la sala de parto. Después, bueno, terminé entrando, pero digo, era un acceso obviamente muy muy reducido. Obviamente nadie tampoco tenía muchas ganas de entrar a un hospital en ese momento, pero está bueno, digamos, conocer lo que uno puede imaginar, pero escucharlo, en este caso leerlo, de pluma de quien los vivieron, digamos, ¿no? Te voy a recomendar un capítulo que se llama Antes la vida, que habla un poco de eso, de cómo en el medio de todas las situaciones seguían los llantos de los nacimientos, estaban las obstétricas que se daban la maña para que la comunicación entre guantes y máscaras se mantenga y la esencia de un nacimiento siga siendo algo maravilloso. Sí. Sí, como vos decís, de cada una de las historias sale el familiar que estaba en la casa comunicándose con videollamada, el padre que por un tiempito se sintió como ajeno porque no podía participar lo que quería participar del nacimiento del hijo, el familiar de lejos que estaba lejos y sin ver a su familiar enfermo y no podía acercarse. Total. Y bueno, sí, es con la excusa y desde el personal de salud hacia todos lo que lo vivimos. Obvio. Muchísimas gracias, José María, por este contacto, el libro que me gustaría leer y que voy a hacer seguramente. Pondré foco en ese capítulo que me recomendás, aunque obviamente me van a interesar todos, pero ese, bueno, me va a tocar por haber justo también participado, como quien no quiere la cosa. Por suerte fue por algo alegre y no me toca, no me tocó por lo menos vivir la otra parte desagradable de tal vez de no poder acompañar a un familiar que lo estaba pasando mal. Pero gracias por este tiempo, por esta charla y lo mejor para el libro. No sé si van a tener algún tipo de presentación formal por lugares, si piensan llevarlo también acompañado de algunas charlas. Sí, mira, justo me das el pie. Primero comentarle a la gente que hoy por hoy, entrando a la web de Editorial Marea, esto se vende por preventa, te lo llevan a tu casa, es económico y colaboran con un hospital público que estuvo desde el principio atendiendo a la pandemia, así que cierra todo para que la gente por ahí nos pueda dar una mano. Lo encuentran en Instagram de Editorial Marea o en la página web o en Detrás de los Barbijos. Genial. Y mañana vamos a hacer la primera presentación que la hacemos en el auditorio de Radio Nacional. Bien. Nos surgió la marcha de la democracia de por medio, pero aún así lo vamos a sostener. Pero bueno, como todo lo que intentamos transformar, le planteamos a aquel que vaya a la marcha o a aquel que no vaya a la marcha, que corrimos un poquito el horario, que a las 4 de la tarde en el auditorio de Radio Nacional vamos a estar presentando por primera vez presencial el libro. Y bueno, la idea es después del periodo de verano seguir dando vueltas con el libro para que la memoria, que es la intención, se mantenga y aprendamos de todo esto que nos sucedió. Así que muchas gracias por la nota a todos ustedes. ¿Va a estar presente el autor del prólogo o no? No porque justo, no porque va a estar, no por la... porque va a estar en el otro, claro, va a estar cubriendo el otro. Sí. Víctor Hugo va a estar comprometido con la fiesta de la democracia. Sí va a estar Tomás Erduna, que para mí, obviamente yo soy infectólogo, entonces para mí es uno de los ídolos y grandes que tiene la vida médica y social de nuestro país.
pero para mí es un personaje que la Argentina el día de mañana va a tener que recordar. Así que vamos a tener la presencia de Tomás Orduna, que es un tipo que, además de estar en las decisiones grandes e importantes de toda la pandemia, también está día a día atendiendo a los pacientes más vulnerables en el Hospital Muñiz. Y una especie de prócer para la medicina nuestra. Buena aclaración. Le decíamos a todos, por ahí algún desentendido, que Víctor Hugo, por eso le preguntaba por Víctor Hugo, es quien escribió, digamos, el prólogo de este libro. Por eso, pero bueno, es verdad, es el Día de la Democracia, pero lindo plan. Se van a ver el libro y después se van para el acto a festejar la democracia. Me parece que cierra todo. Gracias, José María. Lo mejor para mañana y para lo que quede por delante. Gracias a ustedes, saludos a todos y todas, a seguir cuidándonos y muchas gracias por darnos espacio. Por supuesto, abrazo grande, chau. Hasta luego. Así pasaba José María en esta lecturita recomendada que tenemos, hablar un poco de historias y demás. Esta daba y mucho, esta historia, como les decía, barbijos, o mejor dicho, detrás de los barbijos, ese es el nombre, curar y cuidar en la pandemia. Estas crónicas por personal de la salud, recomendado entonces, así lo encuentran en la web, como recién lo explicaba José María, lo van a poder encontrar entonces directamente desde la web de Marea, editorial Marea, ahí entran, lo van a poder comprar, lo van a poder llevar, y quien quiera acercarse mañana en el auditorio de Radio Nacional, bueno, estarán haciendo la presentación entonces, la primera presentación formal de este libro.